al 17 de junio del 2015. En las noticias en Colombia, los datos muy negativos desde el punto de vista de actividad económica. La industria se vuelve a contraer y lo hace a su mayor ritmo de los últimos meses, cayendo el 3.6% en abril. En teoría el mercado estaba esperando, incluyéndonos, una estabilidad de este sector con un avance del 0%. Esta contracción de la industria a este ritmo es sorpresivo, pues bajo el entender del mercado, en marzo del año pasado, era como el punto de quiebre en que había salido en operación la refinería de Cartagena. Entonces no se esperaba un impacto tan importante ya para la comparación abril a abril. Así que esto continúa resaltando la debilidad de un sector que, a pesar de que el tipo de cambio se ha depreciado y en teoría debería ser más competitivo, no ha logrado aprovechar esta oportunidad y continúa mostrando debilidades adicionales de la economía. Y como si fuera poco, las ventas del comercio en Colombia, en vez de avanzar un 3% como teníamos esperado, ya de hecho el 3% era una noticia mala, se contrajo el 1%. Cuando excluimos de este cálculo el sector o el rubro de vehículos, pues las ventas de comercio avanzaron el 1.9%. Sin embargo, este 1.9% es el crecimiento más bajo del comercio excluyendo vehículos desde septiembre del 2013. Es decir, que ambas cifras están respaldando nuestra idea que más tarde en este año el Banco de la República podría empezar a hacer ajustes de política monetaria a la baja, mientras que en este momento pues varios desconfían de esa visión, teniendo en cuenta que la inflación continúa por encima de la meta de largo plazo. Con relación a lo que hemos mencionado insistentemente desde el día viernes en cuanto al plan financiero, recuerden que el jueves en la tarde hicimos una pequeña reseña de una presentación del ministro de Hacienda en un seminario de ANIFE Desarrollo, donde mostrábamos cierto escepticismo. Ese escepticismo lo confirmamos ya el día viernes al comprobar que todavía había sensibilidades adicionales que no habían sido ajustadas en ese plan financiero. Entonces, el día viernes habíamos mencionado la posibilidad de algunas alternativas que tenía el gobierno, de hacer emisiones adicionales por encima de lo que tenía estipulado el plan, aunque el gobierno lo ha desestimado completamente por ahora, un recorte de gastos adicional que todavía pues no se ha descartado del todo, y tercero, un canje de deuda que finalmente el día de ayer en horas de la tarde empezó a materializarse. El Ministerio de Hacienda el día de ayer anunció entonces que con el Tesoro va a hacer una operación de deuda en el que pretendía extender o reducir más bien los vencimientos que se tenían para el año 2015 y 16. El Tesoro tiene algunos test en estos plazos, entonces el Tesoro los va a dar a cambio de que les den unos test de mayores vencimientos. Sin embargo, al observar el potencial que tiene esta operación para reducir los vencimientos, hemos visto, digamos, con un poco de insatisfacción que tal vez los vencimientos pueden ser muy bajos para esos periodos. De acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, las tenencias que tiene el Tesoro en total son de 5.5 billones, pero cuando tratamos de ver cuántos eran esas tenencias 2015 y 2016, nos sale que puede ser inferior al 5% de este portafolio, por lo que el impacto tal vez de este primer canje del gobierno puede que no sea significativo. Queda un tema importante, tal vez el Tesoro durante estos meses han venido incrementando esas adquisiciones de títulos 2015-2016 y es probable que pues haya habido algún tipo de potencial mejora en este canje, pero digamos que las cifras oficiales no nos permiten ser tan optimistas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el gobierno ya anunció una primera operación de canje, pero muy restringida, solamente con el Tesoro Nacional. Creemos nosotros que pues, lo importante vendría en caso de que en una segunda etapa llegara a considerar la posibilidad de incluir al mercado en general en esta operación. Con relación a temas corporativos, tres temas interesantes. El primero de ellos, el periodo de dividendo de Empresa Energía Bogotá arranca el próximo 19 de junio. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Para que ustedes no los tome por sorpresa. Es una entrega de dividendos, un pago de dividendos de casi 120 pesos por acción, es decir, equivalente a un 7%. Es decir, que si llegado ese día, el 19 de junio, ustedes ven un retroceso del precio de la acción del 7%, no hay que asustarse, simplemente el mercado está ya ajustando el valor de ese dividendo en las primeras operaciones. Ahora, con relación a Ecopetrol, dos anuncios importantes. El primero de ellos es que hoy
tendríamos ya el exdividendo, el inicio del exdividendo en los Estados Unidos. Fue el motivo por el cual hubo diferencias de cotización entre Colombia y Estados Unidos durante el día de ayer. Y la segunda es que Ecopetrol acaba de anunciar que ha suspendido temporalmente el bombeo a través del oleoducto Caño de Limón por un ataque en el norte del Santander a la infraestructura, o más bien pues a este oleoducto. En Estados Unidos, pocos anuncios, mucha expectativa por lo que puede llegar a ser el discurso de la presidenta de la Reserva Federal el día de hoy, discurso que se estará conociendo hacia la 1:30 de la tarde hora colombiana. Los inversionistas estarán pendientes y muy al tanto de poder anticipar si efectivamente la entidad empezaría a incrementar su tasa de referencia a partir del próximo septiembre del 2015. Y esto, digamos que sería lo más importante, pues se ha dado por descartado o se descuenta que hoy no va a haber ningún tipo de modificación en cuanto a tasa de interés de referencia. Lo otro importante en este tema de la Reserva Federal sería la actualización de los pronósticos de los diferentes miembros de la entidad en cuanto a tasa de interés, inflación, crecimiento y tasa de desempleo. Con relación a las cifras de Estados Unidos, el día de ayer resaltamos algo que pudo haber generado un poco de volatilidad. El inicio de construcción de viviendas cayó un poco por encima del 11% durante el mes de mayo de 2015, sin embargo, las licencias otorgadas durante el mismo mes crecieron casi el 12%, lo que sugiere que puede haber una compensación transitoria en este sector de vivienda, pero que su recuperación continuará. En Europa, pues la situación sigue sin cambiar. El Banco Central griego advirtió a su gobierno que si continuaba con ese tipo de negociación, iban a transitar un camino doloroso que los llevaría a un impago de la deuda y posiblemente en los meses futuros una eventual salida de la zona euro. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: los países miembros de la zona euro no pueden obligar a Grecia a salir de este grupo, tiene que ser Grecia de manera autónoma la que toma esta decisión. Y con relación pues a esta incertidumbre en la manera de negociación que están llevando pues las autoridades griegas, ha tenido un impacto importante hacia la banca comercial de su país, con retiros masivos de depositantes o depósitos de estos bancos, calculados por su Banco Central en cerca de 30 billones de euros acumulados desde octubre del 2014 hasta la presente fecha. Entonces, digamos que aquí la situación continúa siendo muy álgida. Sin embargo, el primer ministro griego sigue criticando a sus acreedores, pero pues deja las puertas abiertas a que su equipo negociador está, digamos, disponible en cualquier momento en que los acreedores lo consideren necesario. Y al mismo tiempo los acreedores le responden a Grecia que el balón está en el campo griego, que todo depende de ellos y que pues mientras tanto se sigue reduciendo el tiempo para lograr un acuerdo sin generar pues mayores complicaciones. Teniendo esto pues ya en cuenta, ahora el mercado está enfocado en la discusión de si el incumplimiento de una entidad multilateral como el FMI supondría un evento de default o no. Para algunos no lo supondría, consideran que es muy diferente incumplirle a unos inversionistas en bonos que a una entidad multilateral como el Fondo Monetario Internacional, y es por eso que hay medios de prensa que están difundiendo la idea de que Grecia podía postergar sus pagos al Fondo Monetario Internacional por 6 meses más. De manera pues paralela continúan incrementándose las especulaciones que gobiernos europeos y diferentes organismos están evaluando la situación en caso de un default griego, están evaluando básicamente qué ocurriría y qué plan de acción deberían tomar de aquí a futuro. Sin embargo, los gobiernos o diferentes organismos se han adelantado a desmentir esta información a través también de diferentes medios, pero la realidad es que las negociaciones en Europa, digamos que están estancadas y generan un alto riesgo. En Asia, dos temas interesantes: analistas están desconfiando de la efectividad de la política monetaria implementada por el Banco Central. Recuerden que han hecho ajustes de sus tasas de referencia a la baja en 3 ocasiones y también en 2 ocasiones han ajustado a la baja los encajes bancarios. Entonces, lo que están diciendo los analistas es que esto ha sido efectivo para incrementar el precio de las acciones, pero no para dinamizar la economía. Están especulando que el Banco Central de China podría hacer algo parecido a la Operation Twist
que se realizó en Estados Unidos, tratar de influir más las tasas de largo plazo que las de corto plazo, para que de esta manera se transmita la política monetaria a la economía real como tal. En Japón, analistas muy preocupados por la desaceleración de las exportaciones de este país. Es la segunda desaceleración consecutiva que se marcó durante el mes de mayo 2015. Entonces, recuerden que Japón tiene una alta dependencia de su sector exportador. En las noticias entonces para el día de hoy, muy enfocados en dos temas. El primero de ellos tiene que ver con los inventarios de petróleo, dados a conocer a las 9:30 de la mañana, y el segundo de ellos, como mencionamos, las conclusiones y decisiones de la reunión de la Reserva Federal, que serán dadas a conocer a la 1 de la tarde a través de un comunicado, pero a la 1:30 tendremos algo más sustancial, que sería el discurso de la presidenta de la entidad. Con relación a los mercados de renta fija, Asia ha estado relativamente tranquila, avances muy moderados en el mercado chino, y Europa, que había arrancado con esa misma tónica asiática al arranque de la jornada, pero digamos que ya actualmente estamos con un desempeño negativo, nuevamente enturbiado por lo que pues son esas especulaciones de lo que podría suceder con el caso griego. Entonces los inversionistas, aunque se han realizado algún tipo de liquidación, pues en nuestro concepto no se están adaptando a ese posible escenario que se está configurando con el fracaso entre Grecia y sus acreedores. Hay que tener mucho cuidado de lo que pueda suceder porque, como mencionamos, en este momento no vemos que se estén preparando para este evento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, varias acciones se han comportado favorablemente durante las últimas 2 semanas en el mercado colombiano. Les recuerdo, tenemos ahí vigentes algunas recomendaciones de compra y, como bien lo menciona Daniel, estas dos noticias tan relevantes, las decisiones de la Reserva Federal para el día de hoy y las negociaciones de Grecia, podrían generar alguna volatilidad en el mercado. Como ya lo hemos venido mencionando reiteradamente, estas posiciones o recomendaciones de compra tienen que estar seguidas o tienen que estar mejor acompañadas de una decisión de stop loss, digamos, con mucha cautela por ahora, mientras que el panorama se torna un poco más claro. Las decisiones de la Reserva Federal el día de hoy podrían impulsar, si los mercados de renta variable toman de una manera un poco favorable estas decisiones, podrían entonces desencadenar una búsqueda en la zona de los 1350 de manera contraria. Entonces estar muy atentos también a estas decisiones para empezar a tomar utilidades de las recomendaciones que hemos venido anunciándoles, o en caso contrario también tomar la decisión de stop loss para algunas acciones en el mercado, o que continúen con posiciones, digamos, tomadas con algunos meses de anticipación, ya que el mercado podría entonces también, si llegara a tomarlo de una manera negativa, reaccionar fuertemente a la baja. En ese mismo orden de ideas, pues tener presente también en el ETF Colcap que el volumen continúa siendo, o el volumen administrado, perdón, continúa siendo 1.92 billones de pesos, y que los volúmenes de negociación en el mercado secundario han venido aumentando de una manera, digamos, bien interesante, y esto también podría entonces ayudar a que en el mercado secundario, digamos, las especies que componen este ETF también reaccionaran, digamos, negativamente, que es lo que tenemos que monitorear para el día de hoy, si llegara a ocurrir. Por ahora, entonces, tener mucha cautela y mantener esas posiciones largas. Si hay utilidades, creo que es buen día para empezar a tomar las mismas. Un ejemplo claro de una de estas recomendaciones es la acción de Preferencial Bancolombia. Es la acción que más subió el día de ayer, una subida del 3.75%. Les recuerdo nuestra recomendación de compra desde el 10 de junio. La acción se encontraba a 26.000 pesos. Digamos que ha subido cerca de 1.800, 1.700 pesos. Hay, digamos que una oferta interesante sobre la zona de los 28.000, y les estaremos anunciando decisiones al respecto a nuestros clientes en tiempo real. En la acción de Ecopetrol, una caída del 9.22%, les recuerdo aquí también está influenciado el tema del periodo ex dividendo, pero bien importante entonces monitorear la zona de la parte baja de los 1.600 pesos, 1.500,
de los 1.600, 1.500 pesos. Este precio fue visitado en el 2008. Digamos que les recuerdo que habían grandes entidades financieras que habían modificado el precio objetivo de esta acción hacia el precio de los 1.500. Nuestro precio objetivo era los 1.750. Ese precio pues ya fue alcanzado, pero más importante ver cómo por debajo de los 1.700 se desataron, digamos, varias órdenes de stops, y digamos que el precio de referencia que tendríamos ahora en el corto plazo pues es esa zona visitada de los 1.600 y 1.500 pesos, que como les reitero fue visitada en el 2008. Buenos días. Información relevante para emisores, tenemos 4 noticias. La primera de ellas es, pues les recordamos que EEB se encuentra próximo al inicio de la fecha de dividendo. El pago se realizará el 25 de junio, por lo cual la fecha de dividendo, el inicio, perdón, de la fecha de dividendo será el 19, es decir, este viernes. El pago será por un monto total de 119,91 pesos por acción para accionistas minoritarios, y pues para el distrito que es el accionista mayoritario se darán 2 cuotas. En cuanto a Grupo de Éxito, tenemos que Superinten planea crecer con la estrategia la estrategia que se maneja con Surtimax, la de aliados Surtimax. Por lo tanto, esta estrategia, digamos que ha permitido que esta marca crezca al sumar alrededor de 972 aliados Surtimax que usan las vallas publicitarias de esta marca. Por ahora, los aliados Superinten suma 28 para un total de 1.000 aliados en el sector de discount por parte del Grupo de Éxito. Esta figura de alianza se da mediante un acuerdo de colaboración empresarial en el cual los tenderos tienen, digamos que, su independencia, y adicionalmente a esto cuenta con un respaldo de una marca y acceso a productos de marca de éxito, como son pues, productos de marca Surtimax y Econo. La siguiente noticia es respecto a ETB, sobre, digamos que, los líos jurídicos que esta compañía tiene contra las compañías Claro y Movistar. Después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había negado, digamos que, las pretensiones económicas de que tenía Telefónica frente a la demanda que había interpuesto contra la ETB, el Consejo de Estado le ordenó pagar una suma superior a los 40.000 millones de pesos a Telefónica. Esta suma, pues, digamos que representaría las utilidades netas de un trimestre, sin incluir intereses. Este fallo, digamos que generó sorpresa en el sector, dado que ETB también tenía, digamos que el mismo proyecto con Claro, y el Consejo de Estado había fallado a favor de Claro, por lo que no se entiende ahora por qué el Consejo de Estado está fallando a favor de Telefónica. Finalmente, tenemos, digamos que una noticia aquí sobre Ecopetrol, que salió ahorita a unas horas de la mañana. El oleoducto Caño Limón de Coveñas fue atacado por parte del grupo de las FARC después del rompimiento del cese bilateral, del cese del fuego bilateral. Ya digamos que han sido reiterados los ataques de este grupo, no solamente a la infraestructura petrolera, sino también a la infraestructura de las empresas de transmisión de energía, por lo que digamos que este rompimiento del cese comienza a generarnos algunas dudas sobre los resultados que las compañías entregarán, de pronto no para el segundo trimestre, sino también para el tercer trimestre de este año, que podrían verse afectados por los costos y gastos que acarrean los reparamientos de estos ataques. Eso es todo, aquí los dejo con Agustín. En el mercado mundial de monedas amanece con un comportamiento bien mixto, pero lo más interesante ver es la baja volatilidad que se presenta en el mercado, más comparado contra lo que hemos visto las 3 últimas semanas, en donde se impulsó fuertemente la volatilidad en los diferentes activos que se transan a nivel mundial. Esto pues tiene que ver con las expectativas que pueden generar las decisiones de la Reserva Federal, que serán publicadas a la 1 de la tarde, y más importante aún, 2 aspectos aquí interesantes: las expectativas que van a tener los miembros de la Reserva Federal en torno
a las tasas en el largo plazo y el discurso que va a emitir la Presidenta de la Reserva Federal después de ser publicadas estas decisiones. Digamos entonces que por ahora el mercado se va a mantener en estos rangos y como lo hemos observado en los días en los que la Reserva Federal presenta algún tipo de decisión, pues se caracteriza por bajos volúmenes de negociación y una baja volatilidad por lo menos hasta la 1 de la tarde. Importante destacar aquí en el peso colombiano que continuamos sobre un volumen bajo de negociación comparado contra el promedio. Digamos que el mercado también está muy en línea con lo que está ocurriendo a nivel internacional y por ahora el peso colombiano debería mantenerse sobre ese rango 2.500 a 2.550 por lo menos hasta la 1 de la tarde del día de hoy. Les recuerdo nuestra expectativa, digamos, en el largo plazo es volver a buscar esta zona en la parte alta 2.600 a 2.650, incluso podría llegar hasta los 2.700, más aún viendo el comportamiento de los derivados de futuros sobre el dólar, donde lo que estamos viendo es la continuidad de esa presión alcista o esa demanda de divisas a nivel global. Lo que tiene que ver con el mercado petrolero, pues les recuerdo nuestro precio objetivo fue modificado el 5 de junio a una zona de 45 a 50 dólares el barril. El mercado estaba reaccionando positivamente esta mañana, pues más con esas expectativas de demandas que puede haber en esta época de vacaciones en Estados Unidos y Europa y digamos la reducción en lo que tiene que ver con la oferta de crudo principalmente en Estados Unidos. Vemos que estas dos noticias pues han ayudado a impulsar el precio del crudo hacia arriba y el dato que va a ser publicado hacia las 9:30 de la mañana, donde el día lunes había una expectativa de una variación negativa cercana al 1.000.000 de barriles y ya esta mañana fue modificada esa expectativa al 1.800.000 barriles de crudo. Digamos que esa nueva reducción aumentaría también la expectativa de que el precio del crudo podría impulsarse hacia la parte alta del rango que hemos venido observando, que es 58 a 62. Adicionalmente, pues hay una expectativa de disminución también en los inventarios de gasolina en 800.000 barriles. Un dato que ya fue conocido previamente es el dato que tiene que ver con las existencias de crudo en Cushing, Oklahoma, y les recuerdo que este es el punto de entrega para los futuros de crudo en Estados Unidos y digamos que es una de las pues, centros de almacenamiento más grande en Estados Unidos y obviamente lo que ocurra en este centro pues podría influenciar o siempre influencia en el total de barriles o en el total de inventarios en Estados Unidos. Este dato se expandió en 326.000 barriles según la API y digamos que aquí lo que se ve es que frente al dato de la semana anterior que fueron más de 6 millones de barriles, pues aquí hay una reducción. Pues estas variaciones realmente, la variación digamos que la semana anterior fue relativamente alta y que aquí lo que podríamos ver es una corrección. Lo que está mostrando este dato positivo de Cushing, Oklahoma es precisamente eso, que aquí va a haber una corrección. Sin embargo, teniendo en cuenta el dato que tiene que ver con las perforaciones de crudo que han venido disminuyendo, el dato que fue conocido de Baker Hughes y lo que tiene que ver con los futuros de petróleo en Estados Unidos, que también lo comentamos el día de ayer, digamos que nuestra expectativa frente al mercado está un poco más baja, digamos que esperamos una reducción también en este dato de variación y el rango que nosotros esperamos es de -2 a -3 millones de barriles, digamos que un dato promedio de 2.5 millones de barriles, un dato inferior al dato que espera el mercado, lo que le ayudaría a tener una presión aún, digamos, más alcista al precio del crudo para el día de hoy. Los dejo con Daniel. Bueno, muy bien, ya para finalizar, en el tema de renta fija hay cierta estabilidad en los mercados hoy, básicamente a la expectativa de lo que pueda hacer la Reserva Federal. De todas formas, tengan en cuenta que durante la jornada de ayer los países de la periferia europea fueron atacados en cierta forma con una especulación, producto de lo que viene sucediendo con Grecia. Recuerden que una de las implicaciones de este evento griego es la transmisión
de lo que pueda llegar a suceder a otros países que también pues han tenido una situación un poco comprometida, España, Portugal, Italia, entre ellos en los primeros puestos de esta lista. Con relación a las tasas de negociación de los bonos alemanes, el día de hoy están alrededor o levemente inferior al 0.8% y en los Estados Unidos están levemente pues, por encima del 2.3%, pocas variaciones como mencionamos recientemente, por lo que sería la reunión de la Reserva Federal. Creemos que durante toda esta jornada van a estar así, con leves variaciones o casi inexistentes, a menos que llegue a suceder algún tipo de pronunciamiento desde el punto de vista de Europa en sus negociaciones entre Grecia y acreedores, pero pues en teoría eso solo provendría ya el día de mañana cuando hay una reunión de ministros. En Colombia, lo que ha venido sucediendo con la renta fija pues ha estado en línea con lo que ha venido digamos esperando la gerencia de renta fija de Global Securities. El empinamiento de curva de rendimientos continúa su proceso. Consideramos que a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda de ser un poco más realistas en su plan financiero, hace falta ajustes todavía a estas proyecciones que está dando el gobierno recientemente. Y consideramos que el mercado tiene la misma sensación, motivo por el cual pues se ha incrementado ese empinamiento de esa curva de rendimientos. Al mismo tiempo, pues el Ministerio de Hacienda, como mencionamos, anunció este canje que creemos está en la dirección correcta, pero que pues en esta ocasión tendrá un impacto muy moderado en cuanto a la reducción de vencimientos del año 2015 y 2016. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, ayer por la tarde alcanzamos nuestro primer nivel de corto plazo, que era el 7.20, después de la noticia del canje con el Tesoro Nacional, el mercado operó hasta allá. Hoy abre al 7.16, creemos y seguimos con nuestra teoría que un rompimiento de esta zona del 12, 7.20 nos va a llevar al 7.40 en el mediano plazo. Seguimos teniendo eso como nuestro objetivo. Es claro que el gobierno en el segundo semestre también implementará un canje. Existe una alta probabilidad de que implemente un canje contra el mercado, lo cual ya se está empezando a ver con el primer canje que va a ser con el Tesoro Nacional. Vemos cómo los test del 2024 abrieron la brecha 100 puntos básicos frente a los mexicanos de 10 años. Acuérdense que la semana pasada estuvo operando entre los 85 y los 90, cosa que dijimos que no podría ser mantenida en el tiempo, por lo cual ya está otra vez a 100 básicos y seguimos pensando que si no pasa nada extraordinario hoy en la reunión de la FED a la 1 de la tarde y dicen que van a dejar tasas congeladas hasta el 2016, cosa que todavía no le damos una probabilidad a nosotros, una gran probabilidad, sino que creemos que en septiembre pueda ser la primera subida de tasas. Eso va a mantener el mercado muy estresado y muy inquieto, aparte de las noticias que provengan de Europa con el tema Grecia. Por lo cual, seguir manteniendo cautela en el mercado de PES, no premiar largos, sino premiar cortos, zonas cercanas al 7.12, 7.10 son zonas de venta, ruptura del 7.20 nos llevaría a los máximos que hemos experimentado en los últimos 6 meses, que es el 7.40, por favor tener mucha atención con eso. Les pedimos el favor a los comerciales que se queden en línea, aquí acá nuestro comité diario, pero los comerciales nos esperen 2 minuticos, por favor. Muchas gracias por participar en nuestro comité.